El diccionario tradicional define la palabra pasión también con la capacidad de sufrir, con la capacidad de padecer. Por eso es que al Señor Jesucristo se le da por excelencia el título, el ganador del la mejor persona que puede demostrar qué es lo que es la pasión, es el Señor Jesucristo, ¿no? El diccionario dice que por antonomasia, que significa algo así como por derecho propio, por el solo hecho de ser el representante más grande que existe acerca de esa definición, la pasión le pertenece a Jesús. Porque Él ha tenido la capacidad de padecer en honor, en función de la meta que quiere lograr. Pero esta pasión pasa a ser también un desafío y un modelo a seguir cuando Dios nos ama apasionadamente, cuando de manera irrestricta y sin ningún tipo de condiciones continuó hasta lograr el objetivo. Nuestro Dios siempre quiso vivir en tu corazón. Es el corazón del hombre, el gran objetivo de Dios. Dios no quiere vivir en el bolsillo del hombre, no quiere vivir en la casa de alguien, no quiere vivir en el terreno de alguna persona, sino que el lugar más importante escogido por Dios y perseguido de manera apasionada ha sido el corazón del hombre. Es caminar contigo. La relación que Él nos propone es una relación tan íntima que llega a asustar. La primera vez que leí un libro tenía un título bien especial, se llamaba Buenos días Espíritu Santo, y habla de la relación que logró un varón de Dios muy conocido, gracias a Dios está vivo todavía, se llama Benny Hinn, y él logró desarrollar una relación tan profunda con el Espíritu del Señor que él dice que literalmente su día comienza así. Es decir, cuando él abre los ojos, al primero que saluda es al Espíritu de Dios, que pasó a ser una de las realidades más contundentes de su vida. Él mismo plantea, y quienes han tenido este tipo de vivencia, que el Señor y su Espíritu es más real que nosotros mismos. No porque nosotros no lo veamos, no porque nuestros sentidos naturales no tengan acceso al Espíritu de Dios, significa que no existe. El hombre es bastante simplista cuando argumenta que porque no ve, porque no toca, porque no huele, no existe. Hay bebés que están dentro del vientre de una mamá, y no porque yo no lo vea significa que no está ahí adentro. No porque el Espíritu del Señor no tenga mi ojo natural, la capacidad de verlo, de identificarlo, significa que el Espíritu de Dios no está. Él llega a ser una realidad tan apasionada que después de que Él logra este encuentro de llegar a vivir en el corazón de nosotros, querrá también, sembró y quiere cosechar esta misma actitud de vida con nosotros. Es decir, el que reconozca que el Espíritu de Dios es la realidad más contundente que hay, que existe, va a dedicarse a desarrollar esta relación permanentemente. No es religión, no es un montón de imposiciones que lavan el cerebro. Estamos hablando de comunión, estamos hablando de una realidad que se palpa, que se vive, que se experimenta. El Espíritu del Señor es el regalo más grande, es el mismo Dios quien se ha venido a ser parte de nuestra vida cotidiana, y eso sí que es difícil de sobrellevar cuando uno lo escucha por primera vez. El Espíritu Santo ha sido el gran regalo que nos dejó el Señor Jesucristo. Él dijo que cuando Él se fuera, ¿se imaginan ustedes a los discípulos del Señor cuando saben que el Maestro va a ser quitado? Porque Él ya se los profetizó: me esperan días difíciles, el Hijo del Hombre va a padecer, va a morir, va a resucitar. Y la sensación de vacío que quedó en esos discípulos, que estuvieron 3 años con el Maestro, se levantaron, se acostaron, estaban con Él, comían, caminaban, hicieron todo juntos durante 3 años, de manera ininterrumpida. Desarrollaron una relación, y el Señor les propone que no estén tristes porque va a llegar otro consolador. Él había sido un buen consolador para ellos, había estado con ellos, les enseñó todas las cosas, lo tenían de primera fuente ahí.
Hacían preguntas y estaba la respuesta, el Señor estaba allí. Tenían algún tipo de interrogante, no podían echar fuera un demonio, ahí estaba el Señor para decir, no era solo mudo, era sordo y mudo, por eso no lo pudieron echar. Pero aquí se va para afuera el demonio, aprendan, y después de la reunión. Eso es súper importante, hermanos. Las reuniones estas tienen un grado de importancia, pero la más importante es la reunión que viene después en la mesa, la que viene la de la conversación sana, productiva, ¿te fijaste en lo que hizo el Señor hoy día? ¡Qué tremendo! Y no esa mala costumbre que en algunos lugares, no aquí, pero en algunos lugares existe, que la conversación, ¿cierto?, se dedica a comer pastores al horno, diáconos al pilpil y cosas así, porque no aprovecha para mucho, pero sí el poder capturar lo que el Señor ha hecho. Los discípulos están sintiendo la soledad que se les viene por delante, ya no va a estar el gran referente, ya no va a estar con ellos la persona más importante que les ha enseñado todo y que los tiene por otra parte tan seguros. Es tan seguro estar con el Señor. Aun cuando pensaron que se iban a morir en esa barca que estaba zozobrando rumbo a esa palabra que Él ya había dicho, pasemos al otro lado, vamos a llegar al otro lado. Si el Señor lo dice, va a ocurrir, aunque en el medio se levanten tormentas, pero se va a cumplir todo lo que Él ha dicho y demostró que todo lo que Él dice se cumple. Pero este gran referente iba a ser quitado de la vida de los discípulos, de los apóstoles, y la sensación de inseguridad, de vacío, la sensación de qué va a ocurrir ahora, si no va a estar Él. ¿Quién ahora va a enseñarnos? ¿Quién ahora nos va a acompañar? Y entonces el Señor le dice, pero no, ustedes no se preocupen, va a venir, en realidad a ustedes les conviene que yo me vaya. Ya, hay otro cortocircuito, porque ¿qué podría ser mejor que el Señor? El Espíritu del Señor. No es que sea uno mejor que el otro, pero el Espíritu del Señor tiene un efecto multiplicativo. Por así decirlo, la manifestación del Señor Jesucristo en carne tenía una limitación. El tiempo, el espacio, lo natural, el hombre, la humanidad y los parámetros que rigen a la humanidad. Pero el Espíritu, ¿quién le pone tiempo? ¿Quién le pone espacio? ¿Quién le pone lugar? ¿Quién le dice al Espíritu de Dios que no esté en alguna parte? ¿Quién le puede decir al Espíritu de Dios que no se manifieste en algún lugar? ¿Quién le puede decir al Espíritu de Dios que no viva en un corazón que Él escogió? Entonces, gran parte de lo que decía el Señor tiene que ver con esto. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, no se cumple lo que ya mi Padre, la promesa del Espíritu es del Padre. El Padre había prometido que Él enviaría su Espíritu y que la característica sería que el Espíritu iba a morar ahora ya no limitado en algunos o con algunos, sino que dentro de todos aquellos que confesaran al Señor Jesucristo como Salvador de su vida, como Señor de su vida. Y entonces el diablo tendría un problema gigantesco, porque ahora el mismo Señor Jesucristo estaría, por así decirlo, manifestado como desde otra perspectiva, en otra dimensión, con otra dimensionalidad, pero sería el mismo en millones y millones y millones de personas, y mientras más gente tenga esta experiencia, el mismo Espíritu estará manifestando la naturaleza del reino de Dios aquí en la tierra. Así es que no es menor, no es que solo tú hablas lenguas extrañas o te ocurren cosas, no, es Dios el que está manifestando su voluntad, su naturaleza a través de tu persona. Y si lo reconocemos de esta manera, toma en cuenta que aquí habemos unos pocos, pero en este mismo instante alrededor de Chile y el mundo entero hay millones y millones de personas que han tenido la misma experiencia de conocer al Señor, no una religión, sino que han tenido la experiencia de vivir en comunión con el Espíritu del Señor. No es solo que te haga sentir sensaciones, es una persona maravillosa, divina, pero persona, porque siente, piensa, aconseja y vive dentro de ti. Entonces se te añade un plus que es completamente diferente. Amén. Entonces la respuesta nuestra debería ser apasionadamente también dedicarle tiempo a Él. Si Él invirtió tanto para llegar a nosotros, le costó muchísimo trabajo, por así decirlo, a Dios no le cuesta nada, pero tuvo que esperar pacientemente hasta encontrar una plataforma que a Él le agradó. ¿Somos mejores que otros? No. Dios es muy bueno. ¿Dios fue mejor con nosotros? Sí. ¿Teníamos menos posibilidades que los demás? Sí. Pero Dios nos escogió.
Y Él vino a hacer una morada en nuestros propios corazones. Entonces la reflexión de hoy día, la invitación es la siguiente. Así como el Espíritu del Señor dice su palabra que te anhela celosamente, significa que Él siente celos, ¿ah? Te anhela, Dios te anhela celosamente. Eso quiere decir que cuando hay otros dioses, cuando hay otros directores de la vida, cuando hay otros señores en tu vida que quieren gobernarte y dirigirte, el Espíritu de Dios va a comenzar a operar algo en ti que te haga sentir su incomodidad. Hay gente que no tiene dioses escandalosos, pero tiene algunos dioses minúsculos, pero igual de peligrosos. Tienen dioses como por ejemplo el dinero, la comida, el vientre. Tienen dioses en personas. Hay hijos que son dioses de algunos padres. Sus dioses hijos no los dejan servir a Dios. Dios se los dio como una bendición, como una añadidura, pero ellos por el hijo, por los hijos, no pueden servir a Dios como Dios quisiera. El hijo es más importante. Hay padres, hay esposas que son más importantes. Lo primero que el Espíritu del Señor va a venir a hacer en nuestras vidas es ordenar las prioridades. Él quiere y debe ser el primero en todo y en todas las cosas. No podemos postergarlo, porque el que va apagando esta bendición de tener este regalo de comunión propuesto por Dios, va a comenzar a mirar lentamente que no hay fructificación. Podemos hablar como cristianos, podemos usar terminología de los hijos de Dios, tener ritos y costumbres que tienen los hijos de Dios, pero si el Espíritu de Dios no es el primero, si Él no guía nuestros pasos, si Él no es la prioridad en directrices de nuestra vida, en primer lugar tiene que estar Él. De lo contrario, solo seremos religiosos, actualizados, algunos maquillados de hebreos, otros de griegos, otros maquillados de romanos, otros maquillados de chilenos o santiaguinos, mapuches, de cualquier etnia, pero sabes, si Él no está en el primer lugar, si no fuimos capaces de responderle al Señor con la misma moneda con la que Él nos llamó, con la misma pasión que Él quiere encontrar en nosotros, no podremos disfrutar de los tremendos días y la aventura de fe que Él ya tiene propuesta de antemano. Él no va a improvisar y no ha improvisado tu destino. Él sabe lo que quiere lograr contigo. Pero para que nosotros podamos descubrir ese destino, vamos a tener que invertir tiempo en pasar en comunión con su Espíritu para que Él nos diga cómo lo hará, qué es lo que hará. Lo primero que te va a escandalizar cuando Dios te hable acerca del destino que tiene trazado para ti es la grandeza del sueño. Cuando alguien empieza a experimentar el verdadero llamado del Señor, cuando Dios le empieza a dibujar la pintura que Él es, a los ojos de Dios se va a escandalizar porque Dios no piensa nada en pequeño. Dios es grande. Por lo tanto, su genética, sus ideas, todo tiene que ver con quién es Él, con su identidad, y todo lo que Él piensa es grande. El sueño que Dios tiene contigo es como Él. Se parece a Él, tiene su naturaleza, es grande, pero para lograrlo día a día tendremos que ser gobernados por Él y dejarnos guiar por Él. Si todos los días obedecemos un poquito, si todos los días logramos capturar una instrucción de Él y obedecimos, con el paso del tiempo y con los años habremos adquirido un montón de sabiduría y se nos habrán añadido el despertar, por así decirlo, de mucha identidad de Dios que ya venía programada en nosotros, pero ahora por causa de la comunión con su Espíritu se ha despertado. Eres mucho más grande de lo que tú piensas en Él. Él espera que apasionadamente tú dispongas tiempo para Él. ¿Cómo empieza a ocurrir esto? En lo práctico. El Espíritu de Dios pone un sentir a veces en tu corazón. Para algunas personas es extraño, pero de pronto despiertan a las 3 de la mañana. Y dicen, ¿por qué estoy despierto hasta ahora y no tengo sueño? El primer temor es, mañana voy a estar con mucho sueño, no voy a ser capaz de llegar a la reunión de comando a las 8:30 porque me voy a quedar dormido. Tuvimos unos vecinos anoche, hermanos. Tomaron del odioso. Santa Riña parece que era, porque como a las 4 de la mañana gritando afuera de la casa y bueno, ahí nos desvelamos
tuve la bendición de quedarme un ratito más tarde y quiere decir que el que me despertó en la noche no fue el Espíritu de Dios, porque cuando Él lo hace te deja con energía, con fuerza para el día. La gente que empieza a experimentar este llamado, lo primero es a orar, a estar con Él. La gente no sabe qué va a ocurrir ahí, pero hay algo que están haciendo en el corazón, un llamado, una inclinación. Yo me acuerdo, decía, yo quiero conocer al Señor, voy a orar, y decía, tengo un montón de cosas que decirle, pero me ponía a orar y en 7, 8 minutos le había dicho todo y ya no tenía nada más que hablar. Decía, no puede ser que yo en 7, 8 minutos le haya dicho todo lo que yo pensé que me iba a tardar tantas horas. Y lo que no me podía explicar es cómo hay gente que dice que pasa horas con Dios orando. Encontraba que era algo sumamente difícil. Pero lentamente me di cuenta que en la vida de oración y en la comunión con Él no solo habla una persona, hablan dos. Hay momentos donde aprendemos a callar, escuchamos su voz. Nuestros pasos son ordenados por Él. Y lentamente nos empieza a contar algunas cosas que son de su corazón, de su intimidad. Y un libro que escribió Cindy Jacobs se llama Cómo oír la voz de Dios. Es muy bueno. Ella cuenta cómo esto le empezó a ocurrir. A las 3 de la mañana se levantaba y lentamente el primer tiempo fue solo disfrutar al Señor. Qué bueno eres, Señor, qué lindo. Y esta presencia que es tan inexplicable, uno no lo puede explicar con la mente. Solo hay que disfrutarlo, hay que experimentarlo. Estar con Él, disfrutar su presencia, es como su caricia. Es saber, mi ojo natural no lo ve, pero yo sé que Él está allí. Escucho sus direcciones, sus mandamientos, escucho y palpo sus caricias. Bueno, yo creo que esta es la vida que nos llamó Dios, porque si no lo estamos disfrutando así, algo anda muy mal con lo que estamos viviendo. Porque si solo hemos sido adoctrinados por un montón de mandamientos de hombres, no hemos vivido realmente en el reino genuino al cual nos llamó el Señor. Cindy Jacobs cuenta que a las 3 de la mañana, durante mucho tiempo, se le hizo un hábito, orar, pero de pronto empezaron a cambiar las conversaciones que Dios tenía con ella. Hija, viene un ministro del Señor a la ciudad, ora por él, su nombre es X, viene de tal ciudad a esta y una de sus ruedas está a punto de explotar porque él no se dio cuenta, su mecánico tampoco, y si no levanto a alguien que interceda para que un ángel lo cuide durante todo el trayecto, él va a morir. Y ella dice, ¿qué? Se puso a orar por él. Dijo, ok, nunca sabré si ocurrirá o no ocurrirá. Pero el pastor venía a predicar a la iglesia donde ella se congregaba. Entonces ella, muy curiosa, va a hablar con este hombre de Dios y le dice, ¿usted revisó la rueda derecha delantera de su vehículo? No, le dice, no es necesario, por favor hágalo. Cuando se dieron cuenta, los rodamientos, las rótulas estaban todas inexplicablemente destrozadas, pero esa rueda estaba en su lugar y no sabe cuántos kilómetros avanzó en esa condición. La intercesión de alguien que está gobernado por el Espíritu de Dios salva vidas, puede cambiar el destino de las naciones, puede cambiar los gobiernos, puede hacer algo extraordinario, porque el que le está invitando, el que le está compartiendo de sus secretos es el mismo Dios que hizo el cielo y la tierra, pero que se buscó un lugar, un pacto donde vivir con los hombres y en los hombres. Somos nosotros. Pero en la administración de esto hay aprendizajes. Ella se empezó como a envolver tanto en esto y a sorprender. Era tan sorprendente todo lo que Dios le decía que ella se puso a contarlo antes de tiempo. Entonces, hija, hay un lugar en tal parte, ese es el don de ciencia, ¿verdad? Ese conocimiento sobrenatural. Tal persona está padeciendo, él me ha dicho que nadie ora por él y es verdad, pero yo te voy a levantar a ti a orar por él porque quiero sanarlo, tiene cáncer en el estómago, y estas personas empezaron a encontrarse con ella, pero ella partía corriendo,
Dios me habló y me dijo que usted tiene cáncer, pero el Señor me tiene orando a mí por usted. Y Dios la aguantó un tiempo. Hasta que de pronto ya no hubieron más despertares a las 3 de la madrugada. No hubo ningún compartir más de parte del Espíritu de Dios con ella durante un tiempo que para ella fue angustiante, porque imagínate el vértigo de estar descubriendo y experimentando algo como lo que te comento para llegar a nada de nuevo. La pregunta es ¿por qué? Es porque el Espíritu del Señor es una realidad. El Espíritu del Señor no es manipulable. Dice la Escritura, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero el Señor es el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu del Señor es gobierno, es Dios, es autoridad. Y el que no logra capturar, no podemos buscar al Espíritu del Señor solo para que nos conceda lo que nosotros queremos encontrar de Él. Tenemos que venir delante de Él con la actitud correcta. Es Dios, es la autoridad. Él está sobre mí, no está solo dentro de mí. Él tiene que estar encima de mí, Él tiene que estar, mi ego tiene que estar por debajo de su autoridad, de su gobierno, de su señorío. De lo contrario, no podremos ser usados como Él lo anhela. Seremos el tropiezo, no es el diablo, ese lo derrotó el Señor. La carnalidad, el ego, ¿ves? Allego aún en lo espiritual. El Señor me habló. ¿Ha visto personas que Dios usa y se creen como gángster americano, una cosa así? Caminan con guardaespaldas ahora. Es que Dios me usa. Qué ridículo, ¿no? Y a la gente que los sigue le tronan los dedos. Ey, tú, ey, aquí. ¿Qué tiene que ver eso con el carácter de Dios? ¿En qué se parece eso a la naturaleza del Dios que nos vino a buscar con tanta autoridad, pero tan humilde? Se humilló hasta la muerte, y la peor de las muertes de los hombres, en una cruz donde morían los delincuentes. Se humilló apasionado por nosotros. Y aparecen estas personas. Nació Manasés, aleluya. Los 9 meses más largos que hemos esperado, hermano. Una alegría enorme. La familia sabe por qué, ¿verdad? Pero no ha sido nada fácil para ellos, pero han sido realmente ejemplares en su actitud de vida, de adoración. Y que este regalo que viene con ellos se manifieste con mucha autoridad. Si lo va a disipular el león, ¿quién va a ser el Manasés, hermano? Ok, el Espíritu de Dios te tiene en la mira. El Espíritu de Dios te está observando. El Espíritu del Señor está poniendo hambre y sed en algunos más que en otros, pero esta oportunidad es para todos. Para que disfrutemos de estemos sensibles a lo que Él quiere hacer y vivir con nosotros. Después de un tiempo, Cindy Jacobs cuenta en su libro: me arrepentí, entendí que Dios me estaba hablando ¿sabías que Dios se enoja y no peca? La manera en cómo Dios se enoja y cómo actúa cuando Dios está enojado es que Él se retira. Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y dice que cuando los hombres viven, no como Él dice, la ira la manifiesta retirándose de esa persona, retirando de esa familia, retirándose de esa congregación, de esa nación, de esa ciudad, y los deja a expensas de sus malos pensamientos. Cuando Dios se enoja, no habla. Así que algo de eso, algo de esa imagen y semejanza tenemos nosotros. Nos amurramos de repente, no hablamos, no quiero hablar. De alguna parte tendrá que venir, ¿no? Nuestro Padre Celestial también es así. Cuando se siente ofendido, te hace experimentar el que hayas conocido su voz
y que Él no te hable, eso es terrible. Obligado a disfrazarse de evangélico ahí nomás. De bueno, de buena persona, de tener buenas costumbres, pero no vivir la vida que Él nos propone. Cuando después de largos días de silencio, el Espíritu del Señor vino nuevamente a conversar con esta mujer de Dios. Hoy día es una profeta que está ministrando en las naciones todas sus experiencias y es muy aguda como profeta. Le dice: Cindy, estos días que no he estado hablando contigo fue porque lo que yo te muestre no es para que salgas a divulgarlo con todo el mundo. No tienes por qué salir a lucirte de algo. Te voy a dar la oportunidad de nuevo. Es como estar en una escuela, ¿ves? Es como Jesús discipulándote personalizadamente. Antes estaba limitado en 12, ahora no tiene ninguna limitación. Su Espíritu, el Espíritu del Señor, te disipula y te enseña tal cual como lo hace Jesús. Hubo un pastor que escribió un libro hace años atrás que se llamaba El Espíritu de Dios, el otro Jesús. Es como saber que el Espíritu del Señor es el mismo. Pero ahora se encontró la posibilidad de multiplicarse en todo su cuerpo. Hay una dimensión de Jesús que vive en ti y su persona vive completamente en ti. ¿O no? Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Diga conmigo, hacer y enseñar. Todo lo que el Señor hacía también es enseñanza. De hecho, Él critica a los fariseos. Cuando Él dice, miren, todo lo que los fariseos hablan, lo que ellos dicen, imítenlo, pero no hagan nada de lo que ellos hacen, porque están divorciados, sus hechos están divorciados de sus palabras. Pero en lo que al reino de Dios respecta, todo mensaje tiene que ser íntegro, integral. Cuando el Señor dice que Él hacía y enseñaba, significa que hay hay una voz que está en los ejemplos del Señor. Yo no necesito teología para obedecer si hay que ir a las fiestas solemnes o no. Jesús fue, yo voy. Porque no es con teología. Él dijo, yo soy la verdad, por lo tanto todo lo que Él haga hay que hacer. Celebró Pesaj, fue a la fiesta de los tabernáculos, estuvo en toda incluso la fiesta de la dedicación, la validó con el solo hecho de estar en ella. Bueno, Jesús había hecho y enseñado hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Quién es el que tiene el gobierno? ¿Los apóstoles o el Espíritu Santo? Entonces, hermanos amados, la invitación de hoy día es la siguiente. No hay ningún hombre, aunque sea apóstol, profeta, algunos hoy día son querubines, ya no tienen más títulos, pero si no los gobierna el Espíritu Santo, es un cartón. Si el Espíritu de Dios no da mandamientos, para que sean genuinos apóstoles, el Espíritu Santo tiene que ser el gobierno de esas personas y a través de esas personas instituir, establecer, ordenar lo que diga el Espíritu del Señor. Dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok, yo me quiero quedar con esa, porque vosotros en conjunto, en la identidad plural, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, ¿cuántos fueron bautizados? Bautizados significa sumergidos, ¿verdad?
Es como nadar en su presencia, no es solo tener unas gotitas en la cabeza, sentir una pequeña corrientita, algo, no, es ser bautizado, sumergido en su espíritu, pero fue con una identidad corporativa. Siento que el Señor nos está empujando a que nosotros como cuerpo seamos introducidos a una experiencia colectiva con el Espíritu del Señor. ¿Vamos a partir desde lo individual? Sí. El viernes, ustedes saben, está abierta la invitación. Vamos a orar juntos, vamos a inquirir, estar con Dios el viernes 27, buscando la llenura del Espíritu Santo. Con aquellos, le hicimos una pregunta sencilla a la gente. ¿Usted ha sido lleno del Espíritu? No lo sé. ¿Habla en lenguas, profetiza? ¿Tiene alguna experiencia con el Espíritu? No. Venga el viernes. Nuestra fe es que el viernes Dios va a tener ese primer encuentro. Nosotros creemos que hay una experiencia de impartición de poder, de autoridad, de confirmación, cuando el Espíritu del Señor hace que nosotros podamos hablar sus lenguas, profetizar, a ser sumergidos en Él. De hecho, yo creo que servir a Dios sin esta experiencia debe ser algo muy monótono. Debe ser sumamente aburrido ser hijo de Dios, teniendo solo información mental del reino de Dios, porque el alma no es suficiente para sobrellevar las cargas espirituales. Cuando Él mora dentro de nosotros, entonces su Espíritu nos guía a toda verdad, nos enseña todas las cosas. Amén. ¿Usted sabe de lo que le estoy hablando, no? Estoy diciéndole que el Señor quiere tener una relación más profunda, más íntima con usted. Muchos de ustedes se están perdiendo la oportunidad de disfrutar el reino de Dios a la usanza y con el modelo de Dios. No es que yo creo a Dios a mi manera, mira, su manera es respetable, pero nunca va a dar la estatura de Dios. No es a lo Frank Sinatra aquí con mi camino, my way. Aquí el camino es de Él, el proyecto es de Él, el gobierno es de Él. Y todo aquel que se anime a sumergirse en esa presencia, le aseguro, jamás se va a arrepentir. Porque esta es la gran diferencia de los llamados que hacen todos los pseudodioses. Son incapaces de demostrar su gobierno, son incapaces de demostrar su reino. Pero los hijos de Dios que han experimentado esto, nunca podríamos negar: Dios ha sido bueno. Está vivo el Señor. ¿Cómo lo sabes? Está vivo dentro mío. Me cambió, me transformó, su espíritu me guía. Escucho una voz y no estoy esquizofrénico. Bueno, dijo el apóstol Pablo, bendita locura, ¿no? Bendita esquizofrenia. Si los psicólogos, los psiquiatras nos quieren definir de esa manera porque escuchamos voces, el problema es que la voz que escuchamos nos guía a toda verdad, a toda justicia, y lo que Él dice que va a ocurrir, ocurre. En cambio, los que son esquizofrénicos sin el Espíritu de Dios tienen otro espíritu, hablan cae ese pescado, dicen que van a ocurrir cosas y no ocurren nunca. Tenemos ingenieros esquizofrénicos en este país, dicen que los puentes van a funcionar, pero no funcionan. Hacen planes, hacen proyectos, gastan millones de dólares, pero cuando quieren que funcione no pegan, no juntan ni pegan, se les quiebran los vástagos, sueldan. No, hermano, soldar un cilindro hidráulico es una tontera, ¿no? Pero en Chile pasa. Necesitamos el gobierno del Espíritu en esta nación. Ya basta del gobierno de los masones, de los que tienen pactos con Belcebú, con Baphomet, porque esos son los que tienen empobrecidos en la miseria a la nación. Pero cuando el Espíritu del Señor gobierne la iglesia y la iglesia se anime a manifestar el gobierno que el Espíritu de Dios le está diciendo que hay que establecer, aunque no nos den cabida en el Senado, en la Cámara de Diputados, gobernaremos igual. Porque llega el día en donde Moisés se pone delante del faraón y le dice: ok, todo tu sistema gubernamental está a punto de empezar a colapsar. ¿Qué es lo que está pasando en las costas de este país? Se acabó todo el poder
de toda la escenografía que plantearon los ideólogos, los políticos. Se están muriendo los peces a montones y una isla como Chiloé se está quedando sin ningún tipo de recursos. Y lo único que se les ocurre a ellos es mandarle un tipo de subvención miserable porque no son capaces, ¿cierto? Son incapaces, no hay amor, no hay sensibilidad, no está la naturaleza del reino de Dios. Entonces el reino de Dios necesita manifestarse en este país a través de los hijos de Dios, con modelos, con diseños, con revelaciones de Dios. Aleluya. ¿Ve que no es solo para hablar en lengua? No es solo para encerrarse en cuatro paredes y decir, bueno, que se vayan al infierno los que están afuera y yo me voy al cielo, no. Vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. La influencia es el Espíritu del Señor con la iglesia llena de su presencia para que influya afuera y haga la voluntad de Dios. Aleluya por eso. Dice que el Espíritu de Dios nos hace valientes. Parece que hoy día son más valientes los humoristas en este país. Hablan más verdad de los humoristas que los predicadores. Pero cuando estemos llenos del Espíritu, como pueblo, como nación, entonces va a ser tan respetable la voz de los ministros del Señor, porque lo que ellos digan que va a ocurrir, va a ocurrir. A eso te llamaron, iglesia. Dios no está jugando a que te entretiene con su presencia. Dios te va a comprometer con su causa. Y la causa de Dios, para un sociólogo sería como quijotesca. Pero Él es Dios. No va a renunciar. El diablo ha tratado durante toda la historia del hombre, ha tratado de generar una imagen de que Dios ha fracasado. Pero cada vez que el Señor se ha visto más derrotado es cuando la victoria es más aplastante. Satanás levantó un brujo de alto nivel llamado Hitler. Y este Hitler quiso, porque él era un ocultista, él andaba buscando portales de dimensiones donde trascender. Tenía dos brujas que eran dos hechiceras, sus consejeras. ¿Por qué crees que mató 6 millones de judíos? Porque él estaba haciendo un sacrificio a Satanás para abrir esos portales. Quería eliminar la sangre, la genética del reino de Dios en la tierra. Enfermo, completamente endemoniado. Hasta el día de hoy están las cicatrices en la nación de Israel, pero el Señor ha dicho que la nación de Israel va a permanecer hasta el final, así que aunque las persigan, yo quiero decirle, como lo dijo en los años 70, Kathryn Kuhlman, quiero decirle a todo el mundo, Israel es indestructible, Israel no caerá jamás, Israel estará de pie, no porque seamos sionistas. Estamos claros que es el gobierno, es la genética del Padre, no es la religión de los judíos ortodoxos, es la promesa del Padre hecho a esa nación. En la guerra de esos 6 días está comprobado que no fueron las grandes cúpulas de protección que podían tener los aviones, fueron los ángeles de Dios los que protegieron a los pilotos y derribaron a los otros. Vamos a estar de pie. Porque el Señor, nuestro Dios, va a empezar a hablar las cosas que en estos tiempos es necesario que hable la iglesia. Así que también le quiero aconsejar, no crea que esto es una opción. ¿Eres hijo de Dios? No hay opción, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que es un mandamiento, hay mandamientos muy buenos, fructificad es un mandamiento. Está dicho en un tono imperativo, fructificad. Quiere decir que Dios te dio semillas y tú tienes que hacerlas fructíferas. Multiplicaos, tampoco es una opción, pero es una bendición. Sojuzgad la tierra. Sojuzgad significa ejerce autoridad con violencia. Hay momentos donde hay que echar fuera a espíritus territoriales y lo que no es del reino de Dios, sojuzgad, es traer el juicio de Dios en la tierra, la justicia de Dios en la tierra. Y es un mandamiento, tampoco es opcional. Y ser lleno del Espíritu Santo tampoco es una opción. Te acabo de decir en la primera parte que es súper lindo, que te conviene buscar a Dios, y ahora te estoy diciendo que no tienes salida, que Dios te atrapó, porque es una obligación tuya. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, debes ser lleno del Espíritu. Si no, está fuera de la norma, está fuera de la justicia, está fuera de la vara con la cual Dios mide las cosas. La única manera de que la iglesia hable lo mismo, sienta lo mismo, y tenga una meta en común
permanentemente es que el Espíritu de Dios more permanentemente en todos sus hijos para que haya un mismo lenguaje. ¿Por qué hay tanto desacuerdo? Tantas opiniones, todas las opiniones son buenas. Pero nosotros no caminamos por la razón, caminamos por la fe. Aleluya. Así que ahí te dejo esta enorme bendición. Te doy la noticia de que dice el Señor que es una obligación tuya inquirir, pasar tiempo con Él hasta ser lleno de su presencia. Y de ahí en adelante va a comenzar un verdadero diálogo entre ustedes, entre nosotros. Cuando el Espíritu del Señor te hable. Mira, la voz de Dios, dice la Biblia, que por la voz de Dios, de lo que no había, Él hizo. La voz de Dios tiene un poder creativo. Dios dijo, sea, y fue hecho. Así es que el Dios que te habla, por su Espíritu, cuando te habla, desata un poder creativo para que ocurra lo que Él te ha dicho que va a ocurrir. Cuando Dios te habla, te capacita. Junto con su voz viene una impartición que te hace capaz de lograr lo que Él ha dicho. Si tú estabas peleando con la miseria y no lograbas salir adelante, si Dios te dijo que eres fructífero, el poder de la boca de Dios, de la voz de Dios, te está dando una investidura para que tú destruyas la maldición de la miseria. Pero para que camines en pacto con Él, vas a necesitar la guía del Espíritu. Porque si no, vas a creer que es una especie de sortilegio. Aleluya. Póngase de pie, por favor.